Isabel San Sebastián regresa a la novela histórica como un reino lejano. Nos traslada a los tiempos de la Sexta Cruzada. Nos presenta a unos hombres y mujeres que por encima del odio, la violencia y la sangre luchan por hacerse adultos, por aprender el duro precio que el amor te puede hacer pagar y que la amistad será la llave de toda supervivencia. Es una novela de aventuras y de historia, pero bueno, es una novela en la que yo trato también de desmitificar algunos errores históricos o algunos errores de concepto históricos, ¿no? Mucha gente piensa que la Edad Media fue una edad en la que no ocurrió nada. Fueron casi 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, es decir, desde el 400 y pico hasta el 1492, 1000 años, durante los cuales hubo como una especie de pozo negro en el que no pasó nada y no había más que barbarie, brutalidad, muerte y devastación. Y eso no es verdad. En la Edad Media pasaron muchísimas cosas a lo largo de 1000 años, unas buenas, otras malas, otras regulares. Se fraguaron muchos conceptos, muchas ideas, algunos legados de la antigüedad sobrevivieron y mejoraron, otros desaparecieron, pero ocurrieron muchas cosas. Bueno, fue en realidad más que fue una cruzada no solo sin la bendición papal, sino que el cruzado mayor, el emperador Federico de Hohenstaufen, fue a esa cruzada excomulgado, porque el papa le había sometido a esa condena por múltiples razones, y entre ellas porque fue una cruzada negociada con el líder musulmán fatimí, el sultán Al-Kamei, no me acuerdo cómo se llama, el egipcio, en fin, el sultán egipcio. Y negociaron los dos la entrega de Jerusalén por un periodo de 10 años a cambio de una serie de concesiones, y efectivamente fue una cruzada que recuperó Jerusalén sin derramar sangre, ni cristiana ni musulmana, que duró lo que duró, que no fue mucho, pero que no gustó ni a los cristianos ni a los musulmanes. Este personaje protagonista, que se llama Guillermo de Girgenti, en cuya piel me meto yo, es la primera novela en la que escribo en primera persona del masculino. Me meto en la piel de un chico que al empezar la novela tiene 15 o 16 años y al acabar pues tiene cerca de 80, ¿no? Quiere impresionar a su padre, que a su vez ha sido cautivo en Damieta, en Egipto, y al que ha visto muy poco. Su padre es servidor del emperador Federico. Él le ha visto muy poco, pero coinciden en esa cruzada a Jerusalén. Él le quiere impresionar y entonces en una escaramuza con unos soldados que él cree que son súbditos del sultán Al-Kamei, él se lanza al ataque y se encuentra con que no son egipcios, sino que son turcomanos, selyúcidas, es decir, tribus casi salvajes. Evidentemente son un número muy inferior de tropas y son hechos cautivos, son apresados y son trasladados primero hacia Oriente Medio, hacia lo que actualmente es Irak. Allí pasan una temporada y después, por una serie de peripecias de la novela, porque intentan escapar del palacio en el que han sido empleados como esclavos de lujo de los sultanes, cosa que entonces ocurría. Muchos de estos sultanes selyúcidas eran analfabetos, bueno, y reyes cristianos también, había muchos analfabetos, y necesitaban esclavos ilustrados que supieran leer y escribir para que les gestionaran los asuntos del reino. Ellos intentan escapar, entonces son vendidos a los mongoles de los que los turcomanos son tributarios, porque entonces estamos en los años siguientes, inmediatamente siguientes a la muerte de Gengis Khan, que ha conquistado el mayor imperio que se ha conocido en la historia. Un imperio gigantesco del que sin embargo no ha quedado absolutamente nada, cero, ni una inscripción, ni una piedra, nada, después de dominar el mayor imperio que jamás ha existido. Conquistaron el mundo entero, estuvieron a las puertas del mundo europeo, de hecho invadieron lo que hoy es Hungría, y estuvieron a punto y habrían invadido el resto del mundo cristiano, del mundo occidental, de no ser porque murió Gengis Khan. Si no llega a morir Gengis Khan, conquistan el mundo entero con sus caballos y con sus flechas y con sus arqueros y con su violencia absolutamente ciega. Bueno, pues allí, justo en esa Mongolia en la que acaba de morir Gengis Khan, y concretamente en la tribu de uno de los hijos naturales de los muchos que tuvo Gengis Khan, terminan Guillermo y su padre Gualtiro cautivos. Y ahí, en esa tierra de salvajes absolutos, pasan 20 años. Sobrevivieron y mejoraron, otros desaparecieron, pero ocurrieron muchas cosas. Y lo que trato de mostrar en esta primera parte es precisamente el enfrentamiento entre el reino de la barbarie, que es Mongolia,
donde no hay más que eso, más que supervivencia, donde el hombre está muy próximo al animal, solo entiende de guerras, de destrucción y de satisfacción de los deseos más básicos, comer, alimentarse, aparearse, en fin, un mundo muy cercano a la animalidad, y el mundo interior de este personaje, Gualtiero, que es el que intenta transmitirle a su hijo, que es un mundo en el que el ser humano sigue siendo humano. ¿Por qué? Pues porque se aferra, empezando por aferrarse a su nombre, a su propio nombre de pila frente al nombre con el que le llaman sus dueños, sus propietarios, porque le han convertido en un esclavo. Se aferra a su nombre, se aferra a sus señas de identidad, se aferra a su lengua, se aferra a sus recuerdos, a sus olores, a sus sabores, a su deseo de alimentarse para disfrutar comiendo y no solo para llenar la barriga, ¿no? El amor redime de muchos fracasos personales, de muchas claudicaciones personales. El amor es esencial en la vida para mí. Hay muchos tipos de amor, no solo el amor de pareja. El amor de los hijos, el amor hacia los padres, el amor entre los amigos. El amor, la entrega, la generosidad, es determinante para humanizarnos. Sin amor no somos seres humanos. De manera simultánea a ese páramo de violencia y al mismo tiempo de conquista, de fuerza, están surgiendo, en el mundo occidental, están surgiendo las urbes, las ciudades. Bueno, también en el oriental, porque también hay ciudades en China y en Asia Menor que han sido barridas del mapa por los mongoles. Por cierto, bueno, a las de Aragón no consiguen llegar los mongoles y en consecuencia sobreviven. Y entonces están surgiendo urbes, ciudades, al amparo de fueros que conceden los reyes de Aragón y de Castilla. Van reconquistando territorio a los musulmanes y crean urbes en torno a castillos como fortificaciones, como muros defensivos para no perder esos territorios que han reconquistado los musulmanes. Y para que la gente quiera instalarse en esas ciudades les ofrecen fueros de libertad, fueros que permiten a esas personas no estar sujetos al yugo de la servidumbre. Y empiezan a desarrollarse los gremios de curtidores, de tejedores, de zapateros, de sastres. Los pequeños gremios se organizan como pequeños sindicatos, serían ahora, para apoyarse mutuamente, para protegerse mutuamente y al mismo tiempo para protegerse también de la competencia. Todo tiene sus pros y sus contras. Una pequeña, está empezando la revolución industrial, están empezando a surgir nuevas formas para producir tela. Mi protagonista, Inés, la protagonista de esa segunda parte, es una chica, es una mujer que tiene una deformidad y que por eso está soltera. No se ha casado y en consecuencia es libre, porque una mujer en aquella época pasaba de ser propiedad de su padre a ser propiedad de su esposo y a tener sus derechos muy limitados. Esta protagonista mía tiene una deformidad física, por lo cual permanece soltera y es huérfana, con lo cual es libre, es dueña de su destino y de su telar. Y a través de ella, a través de Inés, se cuenta un poco la historia de cómo esas ciudades van evolucionando, van creciendo, de cómo se organizan estos artesanos para precisamente ir creando esos bastiones de libertad y de progreso que son las ciudades, y cómo van haciendo esa clase que servirá de cuña entre la nobleza y el clero, que son los amos del mundo hasta ese momento. Nacerá la burguesía como una cuña de gente progresista en aquella época, es decir, partidaria del progreso de las personas y de las instituciones, y cómo en esas ciudades van surgiendo instituciones como los jurados, como los ayuntamientos, de autogobierno, y bueno, pequeños embriones de lo que luego será la democracia. Exactamente, es un momento de crisis, es un momento de mucha efervescencia política, porque se está produciendo la reconquista. Los reyes cristianos, los reinos cristianos en ese momento son muy pujantes y están avanzando, están presionando mucho a los reinos musulmanes, que están en franco declive. ¿Por qué? Porque se han convertido en taifas. Y como se han convertido en taifas, cada cual quiere mandar en su pequeño territorio y están todos desunidos, pues son débiles, mientras que los reinos cristianos van apoderándose del terreno que conquistan desde la unidad. Existe en ese momento, en el momento de la novela, en mediados del siglo XIII, existe Castilla y existe Aragón. Y no existe nada más, lo dejo bien claro para los que quieren reescribir la historia. Existe el reino de Aragón, que va desde los Pirineos, incluso con algún territorio ultrapirenaico, y que va pues hasta Alcoy, prácticamente hasta Alicante, que es objeto de reconquista
En el transcurso de la novela se reconquista Valencia, se reconquista Mallorca. Eso se ve en la novela. Se ve en la novela, se cuenta en la novela cómo es la conquista de Mallorca, cómo es la conquista de la ciudad de Valencia. Pero, insisto, en aquella época existía el Reino de Aragón, que abarcaba desde, en términos de la España actual y excluyendo algunos condados ultrapirenaicos, incluía desde los Pirineos hasta la frontera con Murcia, que pasó a ser que se reconquistó, también lo cuento en la novela, la ciudad de Murcia, pero pasó a manos del rey de Castilla, y existía el Reino de Castilla, y no había más. No había ni Cataluña, ni nada de esto que se dice que ahora, que ni País Vasco, ni nada de todo eso no existía. Había dos reinos, Aragón y Castilla, y no había más. Bueno, Cataluña primero fue parte de la marca de Carlomagno, fue la marca hispánica, es decir, fue la frontera del Imperio Franco en la península ibérica. Después fue un condado durante un breve espacio de tiempo y enseguida se fusionó con la corona de Aragón vía matrimonio de Petronila con el heredero del Reino de Aragón. Esto ocurrió en el siglo XI, a finales del siglo XI, principios del siglo XII, no recuerdo exactamente la fecha. Y a partir de ahí ya fue Aragón, fue parte del Reino de Aragón. ¿Qué Petronila? Yo creo que uno puede reivindicar lo que quiera, vivimos en un país libre y democrático, y uno puede reivindicar lo que estime oportuno, y si lo hace por cauces democráticos y lo consigue, nada que objetar. Lo que no puede hacer es inventarse la historia. O sea, uno puede reivindicar lo que quiera desde la verdad. Lo que no puede decir es que Cataluña es una gran nación o ha sido una gran nación, porque eso no es verdad, no lo ha sido nunca. Cataluña no ha sido una nación nunca. Nunca ha sido una nación en la historia, nunca. Lo más que ha sido Cataluña es un condado. Un condado integrado en un contexto histórico, pero una nación no ha sido nunca. Y esto del reino catalano-aragonés es mentira, nunca, en ningún documento oficial, y yo he barajado muchísimos, se habla nunca de reino catalano-aragonés. Es el reino de Aragón, que incluye el condado de Barcelona, que además era el condado de Barcelona, no era el condado de Cataluña, era el condado de Barcelona. Se decía nobles catalanes en la documentación oficial, en los anales del Reino de Aragón, por ejemplo, se habla de nobles catalanes, pero se habla del condado de Barcelona, no se habla de nada, de ningún territorio que se llame Cataluña.